Y ahora, para el desarrollo de las actividades, ¿qué podrías recomendar, Patricia? Recomendaría tener todos sus materiales a su alcance: lápices, un cuaderno u hojas de papel para tomar apuntes, mejor si son recicladas. Y al finalizar, archivar sus trabajos en su portafolio. Muy bien, Patricia. También se requiere tener a la mano el portafolio con los trabajos elaborados en experiencia de aprendizaje anteriores. Sobre todo, el producto final que concluimos en el programa anterior, es decir, el discurso, donde se sustentan las acciones viables y compromisos para promover la prevención y disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Ahora sí, empecemos. Profesora, ¿este programa es el último de la experiencia de aprendizaje? Sí, Jesús. Ahora concluimos la experiencia de aprendizaje. Por ello, el título del programa es Reflexionamos sobre nuestro discurso y lo vivido en la experiencia de aprendizaje. Profesora, en este programa revisaremos todas las actividades que hicimos para elaborar el discurso, en donde se sustenten las acciones viables y compromisos para prevenir y promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Sustentado a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes, orientados a la construcción de una mejor convivencia. Así es, Patricia. ¿Y cuál es el propósito del programa, profesora? El propósito del programa es: reflexiona y justifica sobre su aprendizaje en la elaboración de un discurso y sobre los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo de la experiencia de aprendizaje a partir de la autoevaluación. Muy bien, empezaremos revisando el portafolio con los trabajos que realizaron durante toda la experiencia de aprendizaje, para recordar cómo elaboraron su discurso, a partir de las preguntas: ¿cómo lo planifiqué? ¿Qué escribí? ¿Cómo revisé y mejoré el discurso? Empecemos. ¿Tienen a la mano su portafolio con los trabajos realizados? Sí, profesora. Revisen qué trabajos tienen en su portafolio. ¿Qué logran recordar al observar sus trabajos? ¿Qué nos dices, Patricia? Sí, profesora. Empiezo a revisar desde el inicio de la experiencia de aprendizaje. Tengo varios trabajos. Por ejemplo, escribí mis metas de aprendizaje y organicé mi tiempo en un horario personal. Elaboré un organizador visual explicando la relación entre desigualdad y discriminación étnico-racial que se dio en el Perú en la década del 50 del siglo XX, con situaciones de desigualdad y discriminación étnico-racial en la actualidad. Elaboré un cuadro con los elementos presentes en el discurso. Diseñé un informe para la indagación. También elaboré un mapa conceptual en donde organicé la información del texto que leímos. Patricia, has mencionado algunos trabajos de tu portafolio. ¿Y qué logras recordar al observar los trabajos que realizaste? Al observar el cuadro sobre los elementos presentes en el discurso, recuerdo que leímos un discurso para identificar su propósito comunicativo y opinar sobre el contenido del texto. Luego de leer el texto, intercambiamos ideas y opiniones con Jesús. Sí, Patricia. Ahora recuerdo que el discurso que leímos fue de Santiago Manuín Valera, líder indígena ahuajún y miembro del Consejo Ahuajún Huampis, quien recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos. Recuerdo que en las actividades del plan de escritura, en donde organizamos una guía de planificación, seleccionamos el destinatario, el tema, el tipo de texto, los recursos textuales y las fuentes de consulta que utilizaríamos para redactar nuestro discurso. En esta actividad me di cuenta que el tipo de texto que íbamos a utilizar para hacer el discurso era argumentativo, porque buscamos sustentar las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. ¡Qué bien que recuerdas una actividad relevante para ti, Jesús!
Por ello, estamos revisando los trabajos de su portafolio para recordar cómo elaboraron su discurso, donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la prevención y disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. ¿Cómo no recordarlo, profesora? Si ese fue el producto de nuestra experiencia de aprendizaje. Entonces, para continuar recordando los aprendizajes vividos en esta experiencia, les propongo dialogar sobre cómo elaboraron el discurso donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. A partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo planificaste tu discurso? ¿Qué escribiste en tu discurso? ¿Cómo revisaste y mejoraste tu discurso? A ustedes, estudiantes de quinto de secundaria, ¿recuerdan estos procesos que realizaron para obtener su producto durante la experiencia de aprendizaje? Patricia, ¿qué trabajos de tu portafolio te hacen recordar uno de estos procesos vividos que se mencionan en las preguntas? ¿Puedes ubicar uno? Podemos mejorarlo. Sí, profesora. Aquí tengo la primera versión del discurso que elaboré. En ella sustenté las acciones que eran viables y los compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Claro, está apoyado en la revisión y análisis de diversas fuentes para la construcción de una mejor convivencia. Profesora, y también la revisión que hicimos para mejorar esta primera versión, profesora. ¿Recuerdas qué hiciste para revisar la primera versión del discurso? Recuerdo que empecé revisando la organización de las ideas y que éstas estén relacionadas con la planificación del discurso. Luego, revisamos que hayamos usado de manera correcta los recursos cohesivos, es decir, los conectores y referentes para relacionar las ideas de nuestro discurso. Y después, revisé toda la ortografía del discurso. Bien, Patricia, sería interesante mencionar todos los trabajos de los programas, pero el tiempo que tenemos no nos alcanzaría, aunque ustedes pueden continuar con sus reflexiones al finalizar el programa. Estudiantes de quinto de secundaria, ahora ubiquen los productos de su portafolio que se relacionan con las preguntas. Profesora, ¿se refiere a las preguntas cómo planificaste tu discurso? ¿Qué escribiste en tu discurso? ¿Cómo revisaste y mejoraste tu discurso? Sí, Jesús, a esas preguntas. Recuerda que van a dialogar con su familiar para explicarle muy brevemente cómo elaboraron su discurso. Para ello haremos lo siguiente. Atentos todos para mayores detalles. Dile al familiar que se encuentra cerca de ti que te brinde unos minutos de su atención porque has elaborado un discurso y te gustaría explicarle cómo realizaste la planificación del texto, cómo organizaste tus ideas que escribiste en tu discurso, donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país, y cómo lo revisaste y corregiste para mejorarlo. ¿Está claro? Estudiantes de quinto de secundaria, ¿tienen algún familiar cerca? Espero que sí. Profesora, creo que sí está claro. Yo tengo a mi lado a mi tía. A ella le explicaré cómo elaboré el discurso y qué procesos he realizado. Bien, Patricia. Todos los estudiantes de quinto de secundaria, veamos qué deben tener en cuenta durante la explicación. Recuerden que con esta actividad ponen en práctica la competencia de comunicación oral. Por eso es importante que tengan en cuenta los siguientes criterios. Adecúen su explicación a la situación comunicativa. Expresen sus ideas de forma coherente para explicar cómo elaboraron su discurso. Participen en intercambios orales, decidiendo cómo y en qué momento expresar sus ideas sobre el discurso que elaboraron en la experiencia de aprendizaje. ¿Está claro o tienen alguna duda? Está claro para mí, profesora. Entonces, empecemos. Estudiantes de quinto de secundaria que nos están escuchando,
pueden empezar. Aquí en el programa escucharemos a Patricia. ¿Estás de acuerdo, Patricia? ¿Podemos escuchar cómo realizar la explicación sobre el proceso que realizaste para elaborar tu discurso? Sí, profesora. Ahora empiezo. Buenos días, tía. Te pido que me brindes unos minutos de tu atención porque elaboré un discurso y me gustaría explicarte cómo realicé la planificación, cómo organicé mis ideas que escribí y también cómo lo revisé y lo mejoré hasta obtener la versión concluida del discurso donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Buenos días, Pati. Me encanta tu idea. Estaré muy atenta a tu explicación. En esta experiencia de aprendizaje, escribí discurso donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Para ello, realicé diferentes actividades. Entre ellas, elaboré una guía de planificación antes de escribir mi discurso donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Sustentado a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes orientados a la construcción de una mejor convivencia. Para ello, tuve que saber las características y estructura del discurso, y a partir de preguntas respondí cuál era el tema, el propósito, el destinatario, el registro, la estructura o las partes que deberá tener el discurso. Lo más importante fue conocer las características del discurso, que son: escribir un título motivador, hacer un saludo formal, luego, en el inicio, se presenta el tema del discurso, en el desarrollo se sustentan las ideas. También se pueden incorporar anécdotas que ayuden a contextualizar. Finalmente se concluye sintetizando la idea central y unas palabras de despedida. Cuando terminamos la guía de planificación, pasamos a escribir la primera versión del discurso. Escribí el título, luego el saludo a la audiencia. Después escribí el inicio, haciendo la presentación del tema. En el desarrollo he considerado ideas que aprendí en los programas de desarrollo personal y también lo que aprendí en ciencia y tecnología y matemática. En la conclusión sinteticé la idea de mi discurso. Luego hice la revisión del discurso para mejorarlo y obtener la versión final de mi discurso que lleva como título: Acciones para reducir la discriminación en 200 años de independencia. En esta revisión, primero hicimos la revisión de manera individual, después en equipo y al final lo presentamos a la profesora y también nos dio algunas sugerencias. Luego de hacer todas las correcciones, lo pasamos a unas hojas limpias. Ahora tengo la versión final de mi discurso donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Buen trabajo, sobrina Patti. Te felicito. Bien, Patricia, felicitaciones. Aunque les faltó mencionar a modo de ejemplo algún párrafo que hayan escrito en su discurso. Eso es importante para explicar la redacción del discurso. Estudiantes de quinto de secundaria realizaron la explicación a su familiar. En caso de que se encuentren solos, háganlo después de concluir el programa. Con estas conversaciones que tenemos con los familiares para contarles o explicarles lo que hemos realizado en las experiencias de aprendizaje, nos servirá para no olvidar lo que aprendimos. Sí, Jesús, estoy de acuerdo contigo. Patricia y Jesús, ¿cómo harían sus reflexiones durante las interacciones o conversaciones con su familiar? Mi primera reflexión es que, antes de la experiencia de aprendizaje, no sabía que después de 200 años aún existan manifestaciones de discriminación, racismo y desigualdad en nuestras comunidades. Esto fue la gran reflexión de la situación significativa del primer programa. Aquí me surgió la duda de saber por qué al cumplirse el bicentenario nuestro país aún tiene este desafío y qué debe de hacer para disminuir estas manifestaciones discriminadoras entre peruanos. La duda que me surgió en este primer programa fue ¿cómo elaboraríamos un discurso donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país?
Pero estas dudas las fui aclarando en los programas que realizamos en Ciencias Sociales, cuando identificamos las condiciones de desigualdad y discriminación en el Perú contemporáneo. Ah, sí, pero también cuando en matemática revisamos y representamos información sobre la discriminación en las comunidades rurales. Sí, es verdad. Ahora que me haces recordar el programa de matemática, aún tengo pendiente, aunque creo que es mi dificultad, porque no he logrado incorporar en mi discurso las conclusiones que formulamos para promover acciones que permitan disminuir las prácticas de discriminación en las comunidades. En este caso yo también estoy en falta, porque no he logrado incluir en mi discurso el argumenta basado en fuentes científicas que el genoma humano de cada individuo es único y tiene derecho a ser tratado sin discriminación. Patricia y Jesús, les interrumpo en sus reflexiones que me parecen muy interesantes. Solo quería escuchar cómo harían sus reflexiones. Me gustaría seguir escuchándolos, pero tenemos que cortar ahí porque esta reflexión la deben hacer con alguno de sus familiares. Estudiantes de quinto de secundaria, es momento de empezar la reflexión en interacción con su familiar sobre el antes y el después de la experiencia de aprendizaje, las dudas, las dificultades y el aprendizaje logrado en esta experiencia. Recuerden que la reflexión le deben hacer en relación al producto, es decir, en relación al discurso, donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país. Sustentado a partir de la revisión y análisis de diversas fuentes orientados a la construcción de una mejor convivencia. ¿Qué nos recomienda para realizar esta reflexión, profesora? Les recomiendo tener a la mano el discurso donde sustenta las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país, que elaboraron. Recuerden que este discurso se elaboró a partir del reto y el propósito de la experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, van a reflexionar con su familiar que los acompaña a partir de las siguientes preguntas. Antes de empezar la experiencia de aprendizaje, ¿sabías cómo sustentar acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país? Durante la experiencia de aprendizaje, ¿cómo organizaste tus ideas para elaborar tu discurso donde sustentas las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país? ¿Qué dudas tuviste durante la planificación, la redacción y la revisión del discurso? ¿Cómo lograste aclararlas? Después de la experiencia de aprendizaje, ¿qué has aprendido para escribir el discurso donde sustentas las acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en nuestra comunidad, región o país? ¿Cómo crees que debes seguir aprendiendo? Una vez que hayamos terminado con la reflexión en interacción con nuestro familiar, ¿qué sigue, profesora? Seguiremos con la elaboración de sus compromisos para seguir mejorando con autonomía. Profesora, ¿los compromisos se redactan a partir de las dificultades que hemos tenido? Sí, porque surgen a partir de aquello que no lograste realizar. Y en la siguiente oportunidad tendrás la experiencia y además la firmeza que lo vas a lograr. Por ejemplo, si tuviste que redactar 3 acciones viables y compromisos para promover la disminución de la discriminación, el racismo y la desigualdad en tu comunidad, región o país, y solo alcanzaste a redactar 2 acciones y un compromiso, tendrías que identificar cuál fue la dificultad que tuviste, de modo que evites una situación similar que afecte tu aprendizaje. En ese sentido, tu compromiso puede ser: me comprometo a seguir las indicaciones y pedir sugerencias a mis profesores que me ayuden a integrar los aprendizajes del programa en mi producto final. Ese ejemplo de compromiso que nos dio será uno de mis compromisos, profesora.
porque aún no he logrado incluir algunas ideas que tengo en mi discurso, profesora. Creo que leeré el discurso que hice a mis profesores de ciencia y tecnología y a mi profesor de matemática y ellos me pueden ayudar. Me parece buena idea, Patricia. Lo importante es reconocer las dificultades y buscar cómo solucionarlas. De esta manera tendrán mejores logros de aprendizaje. Les sugiero creatividad al momento de escribir sus compromisos y colocarlo en un lugar visible porque les ayudará a seguir aprendiendo con autonomía. Ahora hemos llegado al final del programa y además al final de la cuarta experiencia de aprendizaje. Fue un gusto haberlos acompañado. A ustedes, estudiantes de quinto de secundaria, en caso no hayan culminado la reflexión, les recomiendo lo siguiente. Primero, busquen un lugar apropiado para reflexionar. Inicien su reflexión sobre la experiencia vivida en estas 3 semanas, las estrategias que implementaron a partir de las preguntas: ¿qué me ayudó a aprender? ¿Qué dificultades tuve? ¿Cómo las superé? Finalmente, elaboren sus compromisos de mejora respondiendo las preguntas: ¿en qué debo mejorar? ¿Cómo lo voy a hacer? También es importante que busquen un espacio libre con sus padres u otros familiares y coméntenles sus logros y dificultades. Pídanles que les den alguna sugerencia para mejorar. Si hay algo que no entendieron, busquen a su docente y pídanle que les oriente. Colega docente, te recomendamos hacer seguimiento a las actividades que realizan los estudiantes y tomes nota de las dificultades que tengan durante la reflexión de sus aprendizajes en esta experiencia vivida. Recuerda que hicieron 3 actividades. La primera fue explicar a un familiar cómo planificaron, organizaron y escribieron sus ideas. También revisaron y corrigieron el discurso para obtener su versión final. Luego, en interacción con su familiar, debieron reflexionar sobre sus saberes antes y después de la experiencia, las dudas, las dificultades y el aprendizaje logrado en relación al producto. Y finalmente, debieron elaborar sus compromisos para seguir aprendiendo con autonomía.